invito que podamos meditar en esta noche en un salmo, el Salmo 103. Es un salmo donde David escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, y pone fundamento de por qué, como hijos de Dios, debemos tener una vida de alabanza, vivir una vida de alabanza, ¿sí? Cuando hablamos de qué es lo que motiva al ser humano, en este mundo, por lo general, tenemos mayormente gente desmotivada que motivada, ¿sí? La gente que está motivada es porque sostiene alguna esperanza, si es en sus fuerzas, en sus dinero, en sus carreras, en sus proyectos, pero por lo general estamos viendo que cada vez se hace más difícil vivir en este mundo, ¿sí? Las crisis económicas, las crisis mundiales, las enfermedades, el cambio climático, está influyendo en que la gente es como que viva casi prácticamente sin esperanza. La gente vive el día. Si hoy salgo vivo, bien, y si mañana... Eso es lo que hace a que muchas personas no puedan entender lo que es para un hijo de Dios un motivo de alabanza. Para nosotros tenemos un Dios y tenemos dones que Dios ha dado, regalos que Dios ha dado a través de su gracia y su misericordia. Y por eso es que este mensaje específicamente va para hijos de Dios. Porque ninguna persona incrédula va a creer en la palabra y ninguna persona incrédula va a motivarse con la Biblia. Una gente puede decir, ¿de qué me sirve tener una Biblia si no tengo para comer? Otro puede decir, ¿de qué me sirve una Biblia si no tengo dinero para pagar las deudas? Nunca ven a la palabra de Dios como una motivación. Por eso es que este mensaje va dirigido a los creyentes, a la iglesia. Y si nosotros podemos meditar en esto, vamos a decir, David tiene razón, porque dice que la alabanza es para Dios por todos sus beneficios, ¿sí? Y es lo que quiero meditar. Y vamos a ver los primeros versículos. Y dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El primer versículo encontramos nosotros como que hay un diálogo de David consigo mismo, ¿sí? Si ustedes pueden ver, él dice, bendice alma mía a Jehová. Él está hablando a su alma y luego dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando uno ve el versículo 1, podríamos decir, David está hablando consigo mismo. Le está diciendo a su alma que bendiga al Señor y le está ordenando a todo su ser, a todo su cuerpo, que bendiga al Señor. Cuando dice bendiga todo mi ser, nosotros encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23 que Pablo dice a qué se trata cuando dice todo su ser. Y Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el Señor. Entonces, cuando David está diciendo que bendiga todo mi ser, está hablando de espíritu, alma y cuerpo. O sea que lo que vemos en el versículo 1 es que este cántico de alabanza por los beneficios que Dios trae al cristiano es para que uno lo aplique en todo nuestro ser. Yo debo aplicarlo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Por eso es que si vemos nosotros acá aparece la palabra alma. ¿Lo ven en el versículo 1? Bendice alma mía a Jehová. Y el versículo 2 dice, y bendiga todo mi ser, incluyendo el cuerpo. Podríamos decir, ¿quién es la voz que está hablando? Es el espíritu de David, agradecido. Es el espíritu de David, creyente, que está diciéndose a sí mismo, vamos a alabar al Señor. Lo curioso que en el contexto de este capítulo 103, David estaba pasando los momentos más difíciles de su vida. Y fíjese que cuando uno está pasando momentos difíciles, por naturaleza tenemos tendencia a deprimirnos, a caer en angustia, en depresión o en descontento, o a quejarnos o a no estar satisfecho. Eso le pasa naturalmente a cualquier persona. David estaba pasando los momentos más difíciles de su vida, por eso es que el capítulo anterior, el subtítulo del 102 dice oración de un afligido. David estaba con un corazón afligido. Y nosotros vemos que el contexto de esto está hablando de que David
ponía su confianza en el Señor de tal manera que ante la adversidad, en vez de quejarse, ante el dolor, en vez de quejarse, ante la angustia, en vez de deprimirse, David se motivaba diciendo: es ahora el tiempo más propicio que debes recordar todos los beneficios que tienes en Dios. Claro que sí, si yo hiciera esto, ¿qué es lo que ven allí? Ustedes ven un punto porque acabo de hacerlo, pero ustedes dirían: yo veo una pizarra blanca y un pequeño puntito negro, ¿no es cierto? Pero tenemos tendencia a mirar el puntito negro en toda esa pizarra blanca, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, nosotros muchas veces, ante los momentos de angustias, de aflicciones, de soledades, de cualquier actitud de nuestra alma que se siente derrotada, siempre ponemos nuestros ojos en el punto negro. Siempre. Y allí nos deprimimos, ¿no es cierto? Allí nos sentimos mal, sentimos que está todo mal, queremos abandonar todo, queremos dejar todo, nos enojamos con todo el mundo. La gente deja de congregar, la gente deja de sentir alegría, no quiere leer la Biblia y empieza a hacer serie de berrinches. ¿Por qué? Porque ha puesto su mirada en el punto negro, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, de esa distancia debe ser tan insignificante este punto que uno casi ni lo ve, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si el punto es más grande? Ahora, todas estas cosas tendríamos que nosotros prestar atención, mis hermanos, que la misma palabra dice que David, en momentos de aflicciones, él decía: alma, ¿sabes qué tienes que hacer? Bendecir al Señor. Cuerpo, todo mi ser, ¿sabes qué tiene que ser? Bendecir al Señor. Y les aseguro que si nosotros vamos con este capítulo 103 a hablarle a cualquier persona que es inconversa, se te va a reír en la cara. Porque este capítulo no está dirigido a personas que no confían en Dios. Este capítulo está dirigido a cristianos que confían en Dios. Que aunque estén pasando momentos difíciles, aunque estén pasando momentos de gran angustia o de gran tribulación, ¿sabe qué dice? La palabra nos enseña que debemos nosotros hablarnos a nosotros mismos. Háblese usted y dígase: ¿por qué vas a estar así? Debes bendecir al Señor. ¿Saben, mis hermanos, cuando alguien está mal, lo primero que paga las consecuencias es nuestro Señor y la iglesia? No queremos ni orar, ni leer la Biblia, y no queremos ir a la iglesia. Cuando debería ser todo lo contrario. Cuando peor estoy es cuando más debo estar cerca del Señor y más congregado con mis hermanos. Es lo que David está diciendo. En el momento de aflicción y de angustia, él decía, se hablaba a sí mismo y decía: bendice. ¿Qué es lo contrario a bendecir? Maldecir. Maldecir. ¿Y qué hace una persona cuando está enojada? Maldice. Una persona que no es creyente, maldice. Cuando las cosas le salen mal, maldicen. Cuando no le alcanza el dinero, maldicen. Cuando están enfermos, maldicen. Cuando lo estafan o le hacen cualquier cosa, maldicen. ¿Eso saben por qué? Porque su confianza no está en Dios. Pero cuando alguien confía en el Señor, por más que esté pasando aflicciones, él habla a su alma y le dice: alma, bendice al Señor. Y se obliga: bendiga todo mi ser, su santo nombre, que incluye el cuerpo, mis hermanos. Un alma desmotivada hace que el cuerpo pese 20 toneladas, ¿sabía? Por eso no se quiere levantar de la cama, arrastra los pies cuando camina, no levanta la cabeza. La depresión pareciera que hace que el cuerpo pese 1 tonelada. ¿Saben por qué? Porque está su alma capturada por una mentira. Y lo que debe hacer cuando están pasando momentos difíciles es decirse: alma, bendice al Señor. Si primero haces eso, hablarle a tu alma para decirle que bendiga al Señor, todo tu cuerpo, todo tu ser va a agradecer al Señor, va a bendecir al Señor, va a hacer que todo tu ser se ponga a vivir en un tiempo diferente. Y esto es lo que la palabra nos enseña, que cuando muchos maldicen, nosotros bendecimos. Cuando muchos lloran, nosotros empezamos a tener risas de gozo. Cuando muchos están sin esperanza, nosotros nos hacemos fuertes en la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en Cristo Jesús.
Y si nosotros podemos ver, el versículo 1 es un disparador para poder hacer un ejercicio siempre en nuestra vida cuando vienen momentos difíciles. Y saben, mis hermanos, el panorama que se ve en todo el mundo es bastante difícil. ¿Cuántos saben que estamos a punto de una guerra terrible que va a pasar entre Corea del Norte y Corea del Sur? Y esas dos potencias no están solas, detrás de ellos hay grandes potencias mundiales. Y sí, hermanos, los tiempos son difíciles, la economía en el mundo está difícil, el momento en todo el mundo está difícil, la violencia no tiene límite. Y saben, mis hermanos, la iglesia está en medio de esa tempestad. ¿Y la iglesia qué va a hacer? ¿Se va a hundir o va a salir a flote? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia cuando está en adversidad? Ahora es el tiempo más que nunca que usted debe decirse a sí mismo: alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor. Y todo mi ser, levántase y bendiga al Señor. Y dice el versículo 2, vuelve a decirse él, pero fíjese en lo que agrega: bendice, alma mía, Jehová, y agrega algo: y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, no está diciendo, recuerda lo que antes hacía el Señor con vos. No, esto no es como una novia despechada, ¿sí? Después que lo dejó el novio, se va a leer las cartitas y a recordar lo que hacía el novio cuando estaba con ella, ¿sí? O viceversa. No es un Dios ausente. David no está diciendo, ve y recuerda las cosas que lindas que te daba el Señor. No, dice, no te olvides ninguno de los beneficios que tienes. Porque por más que estés pasando crisis, por más que estés pasando problemas o tempestades, Dios sigue siendo fiel. Y Él no ha cambiado. Tú estás en crisis, Dios no está en crisis. Tú estás en problemas, Dios no está en problemas. Tú estás en tribulaciones, Dios nada lo tribula. Tú estás en angustias, Dios nunca va a ser angustiado. A ti te persiguen, a Él nunca lo van a perseguir. Tú tienes enemigos, Dios no tiene ninguno. Entonces, ¿en quién vas a confiar? Confía en el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Eso está diciendo David a su alma. ¿Por qué vas a estar así? David escribe otro salmo que dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? ¿Sabe qué se decía él a sí mismo? Espera en Dios. Espera en el Señor. Confía. Porque aún vas a alabarle. Y eso debe ser algo que la iglesia no tiene que perder el objetivo. Dios nos está enseñando a vivir en estos tiempos de dificultades, de tribulaciones, y todo lo que pueda venir es que aunque nosotros estemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer porque el Señor está conmigo. Y eso dice David, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Esto es como alguien que de pronto se enferma y vienen pagando obra social, ¿no es cierto? Y uno cuando paga la obra social de lo que sería la atención, la asistencia médica, no la está usando todos los días, la va a usar en el momento que lo necesita, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes de que muchas personas recién descubren todos los beneficios que tienen cuando tienen un problema de enfermedad. Cuando van a ver de qué se trata, entonces te dicen, sí, a usted le cubre esto. No tiene que pagar nada porque está todo cubierto. Entonces uno recién se da cuenta de los beneficios que tiene cuando está con problemas de enfermedad. Pero mientras tanto, uno nunca pisa ni un sanatorio ni la obra social solamente para pagar por allí. Pero fíjense que muchas veces descubrimos todos los beneficios que tenemos cuando recién estamos pagando. Ahora, fíjense ustedes, muchas personas no entienden que a veces las aflicciones y los sufrimientos que pasa el cristiano no es porque a Dios se le escapó un detalle y no pudo guardarte. No es porque Dios se distrajo y no te cuidó. No es porque se le ha pasado por alto algo que Dios tiene que hacer contigo. A veces los momentos de aflicciones y los momentos de angustia y tribulaciones que nos tocan pasar son males necesarios, como podríamos decir. Son circunstancias que nos ayudan a poder reconocer todos los beneficios que tenemos. Y saben, hermanos, cuando uno empieza a descubrir los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, no pide lo que no tiene, sino que potencia y valora lo que tiene.
que es diferente. ¿Sí o no? Porque es así, cuando uno empieza a descubrir y a valorar lo que tiene, no necesita añorar lo que no tiene. En Cristo tenemos todos. Y hay algo que enumera. Y vamos a desarrollarlo rápidamente. Versículo 3 dice, Él es quien perdona. Y al final dice, el que sana. Versículo 4, el que rescata. Versículo 4, el que te corona. Versículo 5, el que te sacia. Versículo 6, el que hace justicia. Versículo 5, perdón, y el que te hace rejuvenecer. Fíjense en los beneficios que tenemos. Como si fuese de que necesitamos algo más teniendo todo esto. Pero lo primero que encontramos en el versículo 3 es, alma, no te deprimas, porque tú tienes algo que los demás no lo tienen. Tú tienes un Dios que te perdonó todos tus pecados. Y saben, mis hermanos, el pecado es lo que separa a una persona de Dios eternamente y para siempre. Si esa persona no fue a la cruz de Cristo a buscar el perdón, esa persona, cuando termine de vivir esta vida biológica, se va a ir al infierno para siempre separado de la misericordia de Dios. Por lo tanto, comienza por el primer beneficio. El primer beneficio es la salvación. Y por eso cuando estén pasando angustias, cuando estén pasando problemas y momentos difíciles, lo primero que tienes que hacer es bendecir porque soy salvo, Señor. Más allá de que tenga o que no tenga, que me duela o que no me duela, yo te doy gracias, Señor, porque soy salvo. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. No dice algunas, dice todas. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Hermanos míos, ¿sabe qué significa que Cristo te perdonó todos tus pecados? Que tu vida está así, en blanco. Y tu mente dice, no, pero si yo tengo esto, yo hice esto, y lo recordamos, claro que sí. Y Satanás, que es el acusador de los hermanos, se encarga de todos los días hacerte acusar y recordar de tus pecados. Pero el beneficio que tenemos en Cristo Jesús es que Él con su sangre te perdonó y te limpió de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Eso nos enseña la palabra. Su gracia y su perdón ha sido tan eficaz que tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Qué más dice el versículo 3? No tan solo el que perdona todos tus pecados, sino el que sana todas tus dolencias. Muy bien. Cuando hablamos de todas tus dolencias, aquí no está diciendo que te sana de todas tus enfermedades. Porque hay enfermedades que no duelen, ¿sabían? Ahora, fíjense en ustedes que tenemos tendencia a obligar a Dios a que me tiene que sanar. Vamos a hacer una aclaración en este punto. Dios, primeramente, no está ni obligado a salvarnos. Si somos salvos es por gracia y por misericordia de Dios. Pero nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu, por ser descendientes de Abraham, estábamos muertos. Mi vida espiritual estaba muerta. Por lo tanto, lo que hizo Cristo al venir a mi vida es resucitarme espiritualmente. Somos renacidos del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Por lo tanto, mi espíritu ha sido resucitado. Si mi espíritu ha sido resucitado, mi alma ha sido rescatada de la esclavitud del pecado y ahora soy siervo de Jesucristo. Pero mi alma ha sido rescatada. Ahora ya vemos dos beneficios, mi espíritu resucitado y mi alma libertada. Ahora, mi cuerpo no tiene ninguna obligación Dios con respecto a mi cuerpo, solamente una sola cosa que Dios ha prometido. ¿Sabe cuál? Que cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a tener un cuerpo nuevo, incorruptible. Ahora, si Dios quiere sanar mi cuerpo, lo puede hacer por gracia y por misericordia a través de su providencia, pero no en todos los casos. Por eso es que hay que ver cuando un falso evangelio se pone hasta pasacalle diciendo venga y traiga a sus enfermos y retire su milagro. Tenga cuidado, mis hermanos, porque Dios no está obligado a sanar. Si nosotros podemos ver hombres de la Biblia con tremendo tamaño de fe, ni siquiera se sanaron. Entonces no estamos viendo nosotros de que cuando dice que Él es el que sana todas tus dolencias, está diciendo el que sana todas tus enfermedades. Cuando nosotros citamos a Isaías 53 que dice, por sus llagas fuimos nosotros curados,
Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar la palabra, porque si no estuviéramos poniendo de que Dios es mentiroso si a mí no me sanó y me morí enfermo. Hermanos míos, las dolencias que está haciendo referencia aquí son las consecuencias que ha dejado el pecado. Las consecuencias que ha dejado el pecado. Mira, hermanos, yo puedo ser una persona fumadora de toda mi vida y mis pulmones están totalmente destruidos por el alquitrán y la nicotina. Y de pronto yo me convierto. El Señor transforma mi vida y perdona todos mis pecados. Yo soy una nueva criatura, pero mis pulmones están arruinados hasta que me muera, ¿sí o no? Claro que sí. Porque no es el problema lo natural, sino que lo natural se va a transformar en lo espiritual. Que lo terrenal se va a transformar en lo glorioso. Y esto debemos entender, mis hermanos, que nuestra esperanza no está en lo físico, sino en lo eterno. Y muchas personas deben entender, mis hermanos, que la palabra de Dios nos lleva a que veamos a un Dios que salva y que nuestras dolencias son las que Él sana, pero está hablando de dolencias que son consecuencias del pecado. ¿Saben, hermanos? Hay dolencias que uno puede decir, yo prefiero dolencias físicas, pero no dolencias del alma. La infidelidad, el engaño, la violencia, los golpes, cuántas cosas que uno a veces cierra los ojos y vienen recuerdos dolorosos. Esas dolencias son las que muchas veces enferman el alma. Son las que muchas veces hacen que las personas no puedan ver los beneficios del Señor. Y saben, mis hermanos, una persona puede estar toda su vida con un cuerpo sano, morirse sin conocer nunca un dolor de cabeza, pero tiene su alma llena de dolencias por todas las cosas que le ha tocado vivir. Cuando habla que Él es el que sana tus dolencias, está hablando que David empezaba a entender que a pesar de todas las injusticias y todo lo que estaba padeciendo él por causa de obedecer a Jehová de los ejércitos, Dios se encargaba de sanar su alma también. Y no estoy diciendo que no creo en los milagros. Hoy cumple mi hijo 9 años y hace 9 años Dios hizo un milagro con mi hijo, estaba prácticamente muerto. Y así lo hizo el Señor conmigo, también con mi espalda que tenía destruida y con muchas cosas. Creo en los milagros, pero saben, mis hermanos, son actos de providencia del Señor. Pero saben, Dios está hablando de dolencias que sana, son las dolencias que ni un médico puede aliviarte. Son las dolencias que no te puede aliviar ningún medicamento. Son las dolencias que ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta, nadie más que Dios. Jesucristo es el único. ¿Y saben cómo Él sana las dolencias? Cuando Él miró a esta mujer que estaba por ser apedreada y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa frase, esa palabra que le dijo Jesús, lo que ha producido en el corazón de esa mujer que era prostituta, era una sanidad de sus dolencias. Así como fue ese paralítico que lo encontró después de haber sanado del estanque de Betesda, le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Así como Jesús le decía a aquel paralítico que lo habían bajado por el techo y le dice, vete, tus pecados te han sido perdonados. Hermanos, sentir que tu vida está en relación y en paz con Dios es cuando Él ha sanado tus dolencias. ¿Cuántas personas, aún estando dentro de las iglesias, todavía tienen la culpa en sus espaldas? Todavía guardan imágenes y recuerdos dolorosos que no les permiten ni siquiera gozarse de la presencia del Señor. ¿Saben cuántos hermanos conozco que no te pueden dar un abrazo? Porque nunca han recibido amor, porque nunca han sentido un abrazo de nadie, o porque esas manos que algún hermano tiende para abrazarte con sinceridad, esas manos son las que alguna vez te recuerdan a un abuso, a una violación cuando eras niño. Esas cosas no te las saca nadie más que Jesucristo cuando Él sana tus dolencias. ¿Se da cuenta los beneficios que tenemos? Y dice el versículo 4, no tan solo que perdona tus iniquidades, sino el que sana todas tus dolencias. También dice, el que rescata del hoyo tu vida. Esto quiere decir la liberación de la muerte. Esa figura de rescatar del hoyo está diciendo te saca de la tumba. Y ese sacarte de la tumba no tan solo está haciendo referencia al poder de la resurrección que hay en Jesucristo,
sino también está diciendo de cuántas veces Él nos ha librado de la muerte. David sabía lo que era ser librado de la muerte cada rato. Y aún antes de ser ungido como rey, él era pastor de ovejas, y si venía un león o un oso a querer agarrar a una de las ovejas de su padre, él la rescataba y los mataba al león o al oso. Y eso no era por destreza y habilidad de David, era simplemente porque Dios varias veces los había rescatado de ese lazo de muerte. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de la muerte y tú nunca te diste cuenta, ni lo has sabido, ni siquiera te has imaginado? Y sabes, hermano, estos son beneficios que solamente lo tienen los que confían en el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado? ¿Y cuántas veces te seguirá librando, hermanos? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te saca, te libera de la muerte. Y la muerte entró por el pecado. Y la muerte tiene 3 actos destructivos en el hombre. La muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es que aunque estén vivos biológicamente, la gente está muertos para con Dios. No reconocen a Dios porque están muertos espiritualmente. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Cuando alguien se muere sin Cristo, para siempre jamás estará separado de la eternidad, del amor y de la misericordia de Cristo en el infierno. Por eso es que se van a dar cuenta, mis hermanos, que dice, Él es el que rescata de la muerte tu vida. Te está hablando de que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó para poder morir, y cuando Él murió, mató a la muerte. Porque Él resucitó, y los que hemos creído en Jesucristo tenemos esta garantía. Cristo es el que te libera de la muerte. Cristo es el que te rescata tu vida de este peligro. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 4. El que te corona de favores y misericordia. Esto solamente es providencia para los hijos de Dios. Es el abundante favor y misericordia que Dios da para sus hijos. Él es el rey, y jamás ninguno de sus súbditos que Él le llama justo han sido desamparados. Dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. ¿Sabe por qué? Porque perteneces al reino de Jesucristo, y el Rey de reyes y Señor de señores jamás ha desamparado a uno de sus escogidos. Por eso que Él es el que te corona de favores y misericordia. Cuando está hablando de la corona, no quiere decir que andamos con unas coronas que dicen favor y misericordia sobre la cabeza. La palabra corona hace referencia a la cabeza. Nosotros habrán escuchado alguna vez que decimos, me tiene hasta la coronilla, decimos, ¿no? ¿Sí? La coronilla o la corona es la parte superior de la cabeza, lo que nosotros le llamamos mollera, ¿sí? Acá, la parte más arriba. Lo que está diciendo que los favores y la misericordia de Dios llegan hasta la cabeza, hasta lo más alto de tu cabeza. En otras palabras, estamos sumergidos en sus favores y misericordia. Por eso es que en los momentos de angustia, David, en vez de renegar y quejarse contra Dios y deprimirse, él decía, vamos alma, recuerda los beneficios que tienes en el Señor. Vamos alma, piensa en todo lo que Dios hace por ti. Y saben, mis hermanos, cuando alguien empieza a recordar los beneficios, potencia lo que tiene y ya no anda anhelando lo que no tiene. Porque saben, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es el Señor y el dueño de todo. Y lo que no tenemos está bien así, porque Él sabe por qué no te lo dio. Y si no te lo dio, gloria a Dios. Y lo que te lo dio es suficiente, porque somos igualmente herederos juntamente con Cristo. Él es el que te da abundante favor y misericordia. El favor de Dios es la garantía de la bendición. Y la misericordia de Dios, según dice la carta de Jeremías en sus lamentaciones, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Él renueva todas las mañanas. Así como la noche está oscura y avanzada, de pronto empieza a rayar el alba.
y empieza a despuntar el día. Cada vez que usted sienta el gallo que canta la última canción de la noche más oscura, es porque está anunciando el alba. Y dice la palabra que cuando amanece, ese amanecer del sol nos recuerda que un día el sol de justicia, que es Cristo, amaneció sobre nuestros rostros, trayéndonos bendición y misericordia. Por eso, mis hermanos, cada vez que esté la noche bien oscura, en vez de llorar de terror, levantate, erguite, decirte, porque hermano, ya llega el amanecer. Así llega la misericordia de Dios. Cada mañana Él renueva sus misericordias para con nosotros. ¿Y qué más dice? Versículo 5. Es el que sacia de bien tu boca. Sacia de bien tu boca. ¿Sabe qué significa? El sustento, el alimento, el sustento diario de Dios para la vida del cristiano. Tenemos un sustento diario que tiene mucho que ver el amor y la gracia de nuestro Señor. Tenemos obviamente el sustento físico, que es el alimento con que nos alimentamos. Y mis hermanos, Dios nunca va a desamparar a su iglesia, siempre. Había una mujer que era muy pobre, muy pobre, pero ella creía en Dios. Y dice que un día estaba escuchando una radio a un pastor que estaba predicando. Entonces ella llama a la radio diciendo: pastor, soy una mujer muy pobre, no tengo para comer. ¿Ustedes podrían hacer algo para enviarme? Entonces el pastor dice que toma nota de dónde vivía esta mujer. Pero resulta ser que el que estaba escuchando la radio era un satanista, un brujo. Y dice que cuando escuchó esto el brujo, mandó a llamar a uno de sus colaboradores y fue y le compró una cantidad de mercaderías y le llevó de parte de uno de los brujos. Y dice que esta mujer atiende y abre la puerta, dice: buenas, aquí le traemos toda esta mercadería por usted. Ay, muchas gracias, dice la señora. Y si no va a preguntar quién envía, y dice ella: ¿para qué quiere que le pregunte? Dios es tan bueno y tan soberano que si Él quiere, hasta el diablo puede mandar que me traiga mercadería. Y esto lo que sucedió es así, porque muchas veces creemos que el diablo es el que impide. No, mis hermanos, Dios es tan grande y es tan soberano que puede utilizar cualquier medio para sustentar. Y usted va a encontrar en la Biblia que cuervos le traían carne y pan a Elías, ¿no es cierto? Ese pueblo que no tenía que comer, Dios le mandaba maná del cielo. Luego le enviaba codornices para que coma. Jamás Dios hizo desamparar en sus alimentos a ninguno de sus hijos. Y saben, mis hermanos, el alimento no tan solo es la comida para nuestros cuerpos. Tenemos el pan de vida, que es Cristo, el alimento de nuestra alma, el alimento eterno de nuestras almas es Jesucristo. Y una persona no puede vivir solamente de pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. Porque así debemos nosotros alimentarnos, vivir del pan del cielo, leer la palabra, escudriñar todo el tiempo. Eso es que Él sacia de bien tu boca. Tenemos, hermanos, el amor de la iglesia. El amor fraternal es un alimento también para el cristiano. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que cuando nos abrazamos nos bendecimos, porque hay amor de Jesucristo. Y eso significa que Él sacia de bien tu boca. ¿Saben, mis hermanos? Decía el salmista: mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Compara una delicia de un manjar con la delicia de habitar juntos. Y las delicias es porque allí, cuando estamos juntos, allí el Señor envía salvación y vida eterna. Por eso es que nosotros debemos aprender a estar congregados, debemos aprender a disfrutar, a extrañarnos, a animarnos, a fortalecernos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque esto también es lo que sacia de bien tu boca, mi hermano. Es lo que te llena y lo que te hace sentir vencedor. ¿Qué es el producto de este alimento? Dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es el ave que habla por sí sola, de acuerdo a cómo Dios la creó, para que sepamos entender lo que es el rejuvenecimiento del águila. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Que un águila se rejuvenece. Un águila puede llegar a vivir 70 años, pero tiene que hacer un sacrificio enorme. ¿Por qué?
Porque cuando el águila llega a los 40 años de vida, el águila empieza a sentir la vejez y dice que el pico se le empieza a hacer curvo, que casi se lastima el pecho. Las garras están tan viejas y deformadas que ya no pueden agarrar la presa. Sus plumas están viejas que ya no le permite filtrar el aire para tener un vuelo efectivo. Entonces el águila tiene que pasar por un proceso de 154 días. Y esa águila, en ese proceso, es el esfuerzo más grande que hace. Cuando el águila quiere vivir 30 años más, ¿sabe qué hace el águila? Va a tomar el último y gran esfuerzo y va a volar lo más alto de una montaña, lo más alto que pueda llegar, allí donde están los nidos de los aguiluchos. En esos nidos siempre hay comida, porque allí van las águilas y dejan comida. Entonces ellas hacen un esfuerzo y vuelan hasta arriba. Y cuando llegan allí, en ese proceso de 154 días, el águila empieza a hacer esto. Empieza a pegar cabezazos contra la roca y se hace volar el pico. Y luego empieza a sacarse plumas por plumas hasta quedar pelada. Y luego empieza a rasguñar con sus garras las rocas, las piedras para hacerse volar las garras. Imagínense en qué horrible queda, ¿no? Un águila es muy bonita, pero imagínense sin pico, sin garras, sin plumas. Por eso es que se esconde en lo más alto de las cuevas donde tiene comida, pero luego que hace ese proceso tan doloroso, porque no debe ser nada fácil cabecear las piedras y arañar las piedras, ese proceso doloroso hace que después de ese proceso de quedar tan fea, que no puede volar, que no puede alimentarse, empieza a emplumar de nuevo y empieza a crecerle unas nuevas uñas y le empieza a crecer un pico nuevo. Y luego de un proceso de 154 días, el águila rejuveneció y puede volar otra vez con toda destreza. Dice la palabra que Él te va a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Sabes qué te está diciendo? Un cristiano llega un momento en su vida en que siente que sus fuerzas se ha perdido. Un cristiano llega en su vida un momento en que siente que le ha agarrado apatía, desgano. Ya no es lo mismo, ha perdido su primer amor. Ya no siente nada ir a la iglesia o leer la Biblia o cantar. Se siente totalmente desganado. ¿Sabes qué te dice el Señor? ¿Quieres rejuvenecer como el águila? Bueno, yo te tengo que sustentar, pero vamos a ir a la altura. Vamos a estar a solas. Vamos a estar en un lugar donde yo te voy a alimentar y te vas a rejuvenecer. ¿Saben, hermanos? La vida de un cristiano que vive este proceso de rejuvenecimiento como el águila es un cristiano precioso, porque ya tiene experiencia, porque tiene una vida amoldada al carácter de Dios, porque ha aprendido justamente lo que es el desafío de estar permaneciendo de la gracia de Dios para alimentarse. ¿Y saben quiénes son los mejores que terminan resultando para la gloria de Dios? Son estos hermanos que han sido rejuvenecidos como el águila y que hoy muestran un celo santo por las cosas de Dios. ¿Cuántos hermanos que se están enfriando y no saben qué hacer? Y buscan moveres del hombre. Y hermanos, eso no es lo que marca la diferencia. Si usted siente que su vida se está apagando, empiece a hacer lo que dice David. Vaya a saciarse del bien del Señor, del alimento del Señor, de modo que se rejuvenezca. Y para terminar, versículo 6, dice: Jehová es el que hace justicia. Él es el que hace justicia. Y saben que si hay algo que saca de plano a cualquier persona es la injusticia. Cuando alguien te ha hecho algo injusto, siempre te duele y saca hasta lo peor de ti. Lo peor de una persona cuando alguien te ha hecho injusticia. Uno busca venganza, uno busca justicia inmediatamente. Pero ¿saben? Cuando alguien confía en el Señor, es Él el que hace justicia. Y la justicia de Dios es justa. Y es la que sacia el alma que necesita estar satisfecha en el Señor. Por eso, mis hermanos, la palabra nos enseña a que cuando tengamos momentos difíciles, sepamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Terminamos con el versículo 8 y dice: misericordioso y clemente es Jehová, es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Sabe qué está esperando el Señor de nosotros? Que cuando estemos pasando por momentos así difíciles, en vez de buscar todo lo que nuestra alma quiere hacer,
como un caballo desbocado. Veo que cuando un caballo sin rienda, desbocado, va a arrasar con cualquier cosa. Bueno, ¿sabe qué quiere el Señor? Que nosotros tomemos control de nuestras emociones y nuestros impulsos y nos obliguemos a alabar y a bendecir al Señor y a recordar todos estos beneficios, porque nuestro Dios es paciente, es clemente y misericordioso. Ese es nuestro Dios. Les doy este mensaje, mis hermanos, porque uno no sabe qué puede pasar en estos tiempos. Y si vienen momentos de aflicciones, no diga que nadie se lo dijo. Hoy el Señor ha hablado por la boca de este siervo para decirte: habla a tu alma y dile: bendice al Señor, alma mía, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, amado Señor, Dios de toda creación, Señor del cielo y de la tierra, el que gobiernas por sobre todas las cosas, que tú estás en el centro de todo, Señor, porque todo depende de ti. Tú estás sentado en tu trono, Señor, y gobiernas y riges autoridad. Y a través de tu palabra nos has enseñado un principio extraordinario. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque recordando esta verdad, nosotros sentimos paz y estamos saciados. Nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendigo a tu iglesia aquí en Concepción, Señor, para que estemos preparados, para que los días difíciles no nos sorprendan, sino que por todo lo contrario, la única voz que se escuche en medio del llanto y la angustia de todos los incrédulos sea la voz de la alabanza de tu iglesia, que en medio de las crisis se escuchará en distintos hogares alabanza y adoración al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Así como fue en Egipto esa noche que pasó el ángel de la muerte, se escuchaba llanto y clamor por todo lugar porque estaban muriendo los primogénitos, pero únicamente en los hogares donde estaba el dintel pintado con la sangre del Cordero solamente había alabanza y había paz, porque se estaba haciendo Pascua, se estaba comiendo el Cordero y se estaba alabando aquel que lo había librado de la muerte. Así, Señor, se escuchará en todo el mundo el clamor y el llanto de los impíos, de los incrédulos que se burlaron de la cruz, pero se escuchará en los hogares de los cristianos cánticos de gozo, cánticos de alabanza y de esperanza, porque, Señor, así nos dice tu palabra. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.